Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre los partidos políticos rumbo al 2021. Hoy es 26 de junio del 2020 y les recuerdo que este conversatorio se estará siendo grabado para su posterior consulta. Les doy la bienvenida a todos, así como al ponente del día de hoy, Fernando Martínez Flores. Como ustedes bien saben, vivimos en una democracia y es importante fomentar la pluralidad de ideas, así como el contraste de estas. Les recuerdo que las ideas que aquí se van a compartir siempre van a ser bajo la línea de la tolerancia y el respeto de estas. Este conversatorio tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y al final la ponencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. El tema de hoy, como ya lo mencionaba, es los partidos políticos rumbo al 2021. Un elemento fundamental de las democracias y de cualquier sistema político es el sistema de partidos. Por medio de estas instituciones es que podemos participar activamente en la toma de decisiones políticas, así como la toma de decisiones gubernamentales de nuestro país. En el contexto nacional, a un año del proceso electoral del 2021, donde se renovará tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, así como 15 gubernaturas, pone en la mesa de discusión el papel de los partidos políticos, así como sus conflictos internos, sus alianzas y, desde luego, al instituto encargado de realizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral. Ahora me presento al ponente del día de hoy, Fernando Martínez Flores. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él cursa el 4º semestre y él se dedica al estudio de todo lo que tenga que ver con procesos electorales, partidos políticos. Cedo la voz a Fernando Martínez Flores. Bueno, muchas gracias. Flores. Estudio ciencia política, como ya lo había mencionado, en la UNAM. Tengo 21 años y una de mis líneas de investigación es a la materia electoral, que son partidos políticos, procesos electorales, actores políticos y básicamente y centralmente el Instituto Nacional Electoral. Y me especializo un poco en lo que es transparencia y rendición de cuentas. Por si algún día necesitan de algo, pues ahí más o menos les sé a los dos. Bueno, el tema de hoy, los partidos políticos rumbo al 2021, no es nuevo, que ya inició el proceso electoral, al menos informalmente. El inicio del proceso formal inicia la primera semana de septiembre. Por ahí del 2 o 3 de septiembre, que sería como miércoles o jueves, si no mal recuerdo, ya estaremos iniciando el proceso electoral 2020-2021. Y que ustedes se preguntarán por qué digo que ya inició, al menos informalmente, el proceso electoral, y básicamente por tres razones. En realidad son 4, pero 3 centrales. La primera, que el BOA. ¿Qué es el BOA? Es un documento que sacó hace como 2 semanas el presidente López Obrador en una manera. ¿Qué es este documento? Se supone que es una especie de documento que va a formar un bloque opositor amplio para frenar su gobierno y para revocar el mandato en el 2021 o 2022. Digo, ese tema de la revocación de mandato lo voy a tocar en unos minutos porque sí me parece un central. Y por otro lado, el segundo punto que yo tomo en cuenta es
esta alianza que quiere hacer Marco Cortés con el PRD y el Movimiento Ciudadano, pues que fueron en alianza en 2018. Marco Cortés quiere revivirla, el Movimiento Ciudadano pues piensa que puede solo, que a lo mejor tienen buenos números. Yo ahorita les contaré mi opinión, pero por lo menos Movimiento Ciudadano no está, pues, no se está contemplando dentro de esa alianza, por lo menos de inicio. Y el otro factor primordial, eh, la alianza de Morena, el PT y el Verde, que hace una semana el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, decidió en un acto proponer, bueno, de hecho le fueron a proponer una alianza entre los partidos realmente que fueron a la elección junta en el 2018, que serían Morena y PT, pero con el elemento del Verde, que se estaría uniendo. Muchos no han visto con buenos ojos esta alianza. Eso también ya no, lo estaremos platicando un poquito más al rato. Y bueno, el último factor que yo consideré que básicamente es de esta. Y bueno, ya entrando en tema, que se va a elegir en el proceso de 2020-2021. Bueno, Jorge ya nos hacía un análisis previo. El domingo 6 de junio estamos casi a un año, poquito menos de un año. Se van a elegir la Cámara de Diputados, como ya lo dijo. Va a haber 32 elecciones concurrentes con la federal, lo que supone una coordinación inmensa entre el INE y los soples. Y bueno, 2018 fue la lista nominal, es decir, los que fueron las personas que podían votar, se integró por cerca de 89 millones de personas. Para el próximo año se espera que sean cerca de 95 o 96 millones, es decir, un incremento de aproximadamente unos 6 o 7 millones de personas las que van a poder votar. Y incluso los cálculos del INE es que para la elección de 2024, donde se renueve las dos cámaras, infinidad de elecciones a nivel local y la presidencia, se espera que ya puedan tener en la lista nominal cerca de 100 millones de personas. En 2018 igual se instalaron unos pequeños datos, se instalaron más o menos 157,000 casillas, y el siguiente año se espera que se instalen más de 166,000. Y bueno, digo, el consejero presidente ha dicho en muchas ocasiones que la democracia no se va a detener por el COVID, y tiene razón, pero ya nos demostró también el coronavirus que las elecciones sí se pueden detener, como es en el caso de las elecciones de 2020, que aún faltan por concretarse. Falta que se elijan los diputados de Coahuila y los ayuntamientos de Hidalgo. Y esto supone algunos casos a considerar, porque si no mal recuerdo, los ayuntamientos de Hidalgo terminan el 31 de agosto. Creo que el 1 de septiembre ya entraban en funciones, y pues no hay quien releve esos cargos. Entonces se les va a complicar más bien a ellos todo lo que tenga que ver con eso, porque en primera no hay proceso electoral, y en segunda no hay a quién poner, a quién designar. Bueno, en segundo lugar, ya lo dijo Jorge, se va a renovar completamente la Cámara de Diputados, que son 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, y es la primera vez en la historia de la democracia en México que se van a poder reelegir tanto los diputados federales como los alcaldes y demás. Solo aplica en estos casos, y bueno, a falta de la reglamentación para la
reforma en materia político-electoral sobre la reglamentación, pues el INE va a tener que ponerlo bajo sus reglas, ya que el plazo formal venció hace unas semanas, y es por eso que los diputados van a tener que reelegirse con las reglas que ponga el INE. Y bueno, según los expertos, dicen que después de 30 años de que ha sido de consolidación democrática, ya por fin sabremos en 2021 si el sistema electoral ya está completamente, o si necesita modificaciones. Son 15 gubernaturas, 3 congresos locales, entidades va a haber diputados locales, excepto en Coahuila, y más o menos se elegirán un poquito más de 1000 diputados. Renovación tenemos también en las 32 entidades, excepto en Durango y en Hidalgo, que tenían que ser este año, aparte de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, más o menos serán 300 ayuntamientos, un poquito más, y el 78% de todos los ayuntamientos se elegirán el próximo año. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué hay de los partidos políticos nacionales? Bueno, primero hay que hacer un análisis de que, bueno, yo, por lo menos en mi análisis, yo creo que todos los partidos están en crisis, todos, incluyendo a Morena. Y eso ahorita se los voy a contar. Todos, ¿por qué? Por el triunfo de López Obrador. Quieran aceptarlo o no, quiera aceptarlo Morena o no, están en crisis gracias al triunfo de López Obrador. En 2021 estaremos viendo este realineamiento de fuerzas electorales que se movieron con la elección de 2028. Yo opino que se podrán tal vez ya realinear completamente hasta 2024. Yo creo que en el 2018 fue el inicio de este realineamiento. En el 2021 va a ser un segundo movimiento de fuerzas, y ya en los subsecuentes años pues podremos ver cómo va evolucionando los partidos. Y algo que a mí me llamó la atención desde hace el acuerdo del INE, y que pasó por alto, yo realmente no vi cosas importantes en medios, en ningún lado, sobre la actualización de los padrones de los militantes de los partidos políticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde 2014 hasta 2019 se tuvo un registro de 19.186 denuncias al INE por indebidas afiliaciones. De este universo, 10.134 corresponden al PRI, que es más o menos el 52.81%, y el PRD acumuló un total de 5.523 denuncias, es decir, el 28.78%. Más o menos la suma entre los dos da de 81.59%, es decir, que de 10 denuncias que llegaban al INE por indebidas afiliaciones, 8 correspondían o al PRI o al PRD. Y bueno, este famoso acuerdo 33 del Consejo General, ¿qué significa? Bueno, ellos acordaron que durante un año completo, es decir, del 1 de febrero al 31 de enero, si no mal recuerdo, ellos tendrían un año exacto para actualizar su padrón de militantes.
Tenían que buscar a la gente y ya sea que avalaran su afiliación o que ratificaran la misma. ¿Y qué resultó de esta actualización del padrón de militantes? Fue en sesión ordinaria del 21 de febrero, el secretario ejecutivo entregó la actualización de los padrones y tenemos datos que llaman mucho la atención. Les voy a comentar por qué. Del universo que tenía el PAN contemplados, eran 376.988 militantes. Después de la actualización, bajó a 234.450. Es decir, tuvo una reducción del 38%. Y así mismo les voy a seguir contando. El PRI tenía poquito más de 6 millones y medio y después de la actualización bajó a 1,5 millones, más o menos. Es decir, tuvo una reducción del 76%. Al igual que el PRI, tenía poquito más de el 76%. El PT tenía cerca de 500,000 de militantes, bajó 149,000, es decir, el 51%. Y el único caso que llama la atención, pero el fue el partido político que tuvo un incremento de que pues no, yo no sabía tampoco, no he sabido explicar. Tenía tenía 304.311 militantes. Después de actualizarlo, subió a casi 460,000, es decir, incrementó su padrón en casi el 50%. Y ya seguimos con las reducciones. Movimiento Ciudadano tenía 466,000, bajó a casi 229,474, es decir, tuvo una reducción del 51%. Morena, que es el caso quizá más llamativo, tenía registrados 317,595 militantes exactos. Después de la actualización, bajó a 278,332, es decir, Morena también bajó en su padrón de militantes, aunque fue en el 12%, fue el que menos, digamos, ya sea que fueran inhibidas afiliaciones o afiliaciones que no estaban ratificadas, pero fue el que menos bajó en su padrón de militantes. Y, por ejemplo, el caso yo sí recuerdo esa sesión porque la vi. Bueno, esto se los contaré un poquito más al rato mejor, pero hay que tener en cuenta que el PAN actualmente, bueno, estos números les voy a explicar, estos números no son exactos. Bueno, sí son exactos, pero no son permanentes, cambian constantemente. Por eso recuerdo muy bien esa sesión porque, como les digo, la vi. Y si no mal recuerdo, el representante del PAN, el doctor Víctor, no sé si es doctor Víctor, decía, es que ustedes tienen este número de militantes, pues tenemos este. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, en ese momento, el secretario ejecutivo hace unos movimientos, pide alguna información, y en ese momento, unos minutos después, le dice, sí, efectivamente están en lo correcto, solo que estos números no son estáticos, cambian constantemente. Es por eso que hizo un corte en el padrón hasta ese momento, en el momento de la sesión, que eran creo que como 11 de la mañana, 1 de la tarde, y les dijo, pues sí, sus padrones, ya sea que tuvieran más, que tuvieran menos, pero se movieron los números, porque estos números no son constantes, se actualizan todo el tiempo. Y ya pasemos de lleno a lo que son los partidos políticos nacionales y voy a empezar con Morena. ¿Por qué? Porque, porque Morena es el fenómeno que nadie
hasta la fecha que nadie se puede explicar. Que como un partido que tenía 4 años, que con 120 millones, si no mal recuerdo, que es lo que tuvo para financiamiento, para campañas y para el gasto ordinario durante 2018, como con 120 millones se hacen de la presidencia, de la mayoría de la Cámara de Diputados, que originalmente fueron 191 diputados electos para Morena, que ya después se movieron las cosas y todo, pero 191 diputados fueron electos para Morena. 51 senadores se llevaron aparte 5 gubernaturas, 6 si contamos Morelos y 7 si contamos ya Baja California, pero ese ya sería del año pasado. Entonces ya ahí serían 6 gubernaturas hasta el momento, la mayoría en 19 congresos de 32. Y bueno, ¿qué retos le esperan a Morena durante este año y durante el próximo también? Número uno, yo creo que es lo más importante de todo, la crisis en el partido. Creo que nadie está equivocado. Morena está en crisis y lo pudimos ver con el pleito que trae. eh, ¿Por qué? Porque Ricardo de Morena en el Senado fue a una entrevista con algo un poco criticable, pero dijo algunas cosas con las que Ackerman no estuvo de acuerdo. Ackerman depositó señalamientos por el propio Loret de Mola, y yo creo que eso fue más que nada lo que lo molestó, que Loret de Mola lo trató de evidenciar como alguien que es corrupto, que no rinde cuentas. Total que se hizo, supongo que ya lo conocen, este pleito entre Monreal y Ackerman. Monreal trató de ser un poco más sensato, trató de apaciguar las cosas. Ackerman como que está medio necio, de por sí y bueno, ahorita desde el año pasado no pueden encontrarle un presidente a Morena. Ya lo vimos hace una semana con la denuncia que puso Alfonso Ramírez Toya contra Jacob por el mal manejo de los recursos, que si hizo bien, que si hizo no. Y por un lado que están las facciones no formales, pero sí políticas ahí. Y, los amigos que se generan y si no hace lo que le toca, y eso prácticamente es meterse en la vida interna de los partidos políticos. Yo creo que Moreno a la Suprema Corte para que 2018, 2019
El caso del Instituto Nacional de Formación Política, que es si tiene presupuesto, que si no tiene presupuesto, que está ahí como esperando a ver qué le pasa. Este partido no se está moviendo para nada y tendría que ser un brazo ideológico del presidente y sobre todo del partido. El segundo reto, bueno, la primera, la crisis en el partido. El segundo, el reto del COVID. No es un secreto que el manejo de la pandemia ha sido un poco criticable en algunos casos. Y yo creo que en el caso de López-Gatell un poco menos criticable que el propio presidente. ¿Por qué? Porque ya reinició las giras, lo cual podemos estar o no de acuerdo en que en algunos casos el semáforo sigue en rojo, en otros ya bajó, en otros a lo mejor ya no tienen casi ningún caso, en pocos, pero el problema es que no se ha dominado. ¿Y eso en qué repercute? En la economía. Hemos visto cantidad de empleos perdidos a causa de la pandemia. Y retomando lo de Ackerman y Monreal, durante la entrevista, Loret de Mola le pregunta a Monreal que si lo que significó el Ayotzinapa de 2014 para Peña Nieto, significaría lo mismo para, para López Obrador en el 2020. Y esta es digo, no vi toda esta, pero sí vi ese fragmento de lo que Loret de Mola dice. Y de Genaro Villamil, la caída del telepresidente, se acabó de no manejar el caso Ayotzinapa. ¿Por qué? Que porque si lo querían hacer algo muy pequeño, que solo una riña entre algunos pequeños narcomenudistas, entre unos pequeños narcotraficantes, que era algo muy aislado, que Guerrero, que era problema de Guerrero, digo, escaló tanto que no lo supo manejar y a partir de Ayotzinapa fue tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Entonces, por lo menos a mí, de lo que me gusta de su análisis de Genaro Villamil y mi propio análisis, yo creo que el sexenio de Peña Nieto acabó en Ayotzinapa. Ya de ahí fue error tras error. Y, y así esta conversación, ¿por qué? Porque es muy cierto. Y siguen sin manejar de manera correcta la pandemia, este también puede ser el final del gobierno de López Obrador, incluso de la cuarta transformación. Pero eso ya se verá viendo. La tercera cosa, y que esto ya es un poquito más de análisis, un poquito ya de temas de números, de tema de elecciones propiamente. ¿Por qué? Porque el ciclo electoral le juega en contra a Morena. ¿Qué es el ciclo electoral? Cada 3 o cada 6 años se realizan elecciones. ¿Y qué? Estadísticamente y de acuerdo con lo que dicen los números, el partido que obtiene esta presidente no refrenda su mayoría en las. Sebastián Garrido, un muy buen análisis de él, por si gustan buscarlo, pero él coincide en que estadísticamente los números dicen que Morena no va a refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que dicen los números. Bueno, eso por un lado, y ya el ciclo electoral no propiamente no es propiamente las gubernaturas, que a lo mejor es lo que le importaría a Morena. ¿Y cuál es el otro factor? Que en realidad, bueno, serían dos más, pero básicamente uno, que dependen todavía de Andrés Manuel. La gente, el partido básicamente, sus dirigentes, están dependiendo de todo el tiempo de López Obrador.
Lo que dice López Obrador es lo que se hace en el partido, es lo que se hace en los gobiernos, y esto propiamente está desgastando. Esto tiene un desgaste en dos sentidos. ¿Por qué? Porque el gobierno también se está desgastando, López Obrador se está desgastando, y por el otro lado se están desgastando los ciudadanos. No, bueno, por lo menos desde el análisis de algunos académicos, hay propias contradicciones entre lo que es López Obrador, lo que es Morena y lo que es el gobierno, que son como diferentes todos, que si tienen agenda conservadora, que si es liberal, que si es de izquierda, que si no. Y bueno, tocando otro tema de López Obrador, esta semana, antier o ayer, anunció que va a visitar en las próximas semanas, meses, yo creo. ¿Y por qué es importante esto? Porque le va a pegar. No yo todavía no sabría decir si le va a beneficiar o le va a perjudicar, pero de que le va a tocar el sexenio como también le tocó a Peña Nieto, pero ese es otro caso porque el sexenio de Peña Nieto ya estaba demasiado desgastado. A López Obrador le puede jugar en contra dependiendo cómo se dé este encuentro. Y bueno, ya el tema que creo que salta a la luz de nuevo hoy, el tema de la inseguridad, el tema de que a lo mejor la corrupción, como en el sexenio pasado, ya no es el problema fundamental que debería atacar el gobierno, ahora es la inseguridad, el tema de la economía, pero propiamente la inseguridad, y hoy lo vimos con el caso de Omar García. Y bueno, ya en temas propiamente del proceso electoral, de las elecciones, en cómo le puede afectar a Morena. Primero, el partido está, no sé si le alcance para las elecciones de 2021. Con lo que traía en 2018, nos renovar todo. 2000 se juegan el control de la. Y es más importante la Cámara, otros son más importantes los gobiernos locales. Yo propiamente no tengo una postura respecto. Creo que sí, entrar en algo que vemos un poquito más lo de yo sí se tiene que enfocar más en la renovación de la Cámara de Diputados a ganar la mayor cantidad de distritos, ya sea de preferencia, yo creo que en coalición con el PT, y ya veremos si el verde lo meten o no. Pero en comparación de los gobernadores, ¿y por qué digo que es más importante la Cámara? Porque en los careos que han salido más comúnmente, que son de Massive Color, el partido Morena tiene muy buena aceptación. O sea, mucha gente, si hoy fueran las elecciones, votaría por Morena, independientemente de cuál fuera su candidato. O sea, no tiene una preferencia entre él. O sea, si es con un candidato o si es con otro, realmente no. Y les pongo un caso, el de Guerrero, porque muchos supongo que conocen o han escuchado de Félix Salgado Macedonio, controvertido senador de Morena, que según los careos, el partido tiene muy buena aceptación, pero con Félix tiene una intención del voto de cerca del 50%, un poquito más de 40, no llegando a 50, pero sí más de 40, y tenía casi los mismos números el hermano de Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública, Pablo Amílcar, tenía creo que números de como del 30%. Independientemente de quién compitiera, es casi seguro que si fueran las elecciones el día de hoy, ganaría Morena. Y bueno, ya un recuento de todas las entidades en las que va a haber elecciones locales, es que la gente que aún no sabe por quién va a votar, independientemente de que Morena tenga una preferencia por el voto entre el 20 y el 30%, hay un 20 o 30% que aún no sabe por quién va a votar. Entonces eso le podría jugar en contra en algunos casos. Digo, no en todos, porque en la mayoría de las 15 gubernaturas que se va a renovar, prácticamente una
que es Querétaro, prácticamente esa no la ganarían, no tiene muy buenos números. La diferencia es como de 10 o 15 puntos, ya lo veremos con el paso de los meses. Y en las demás elecciones, prácticamente en tres se la estaría disputando con el PRI, pero prácticamente de las 15 en 14 ganaría Morena. Y bueno, algo interesante si revisamos los cargos es que nada más están contemplando tres partidos: Morena, el PRI y el PAN como opciones reales para renovar los gobiernos locales. En algunos casos sale uno que otro independiente, un Movimiento Ciudadano creo que sale como en uno, que creo que es más en Nuevo León, que pretendían, que están careando a Luis Manuel Colosio y a Samuel García. Hay por ahí también preferencias mínimas para el PT y el Verde, y prácticamente el PRD, si no me recuerdo, tiene nada más intenciones de voto en una, pero prácticamente el PRD va a estar desaparecido en las elecciones locales. Y ya entrando al tema de la revocación de mandato, que a mí personalmente creo que la manera en la que está manejando el presidente la revocación de mandato está completamente equivocada. El presidente no tiene por qué imponer, y lo voy a decir de esta manera, es un uso arbitrario del poder para legitimar al poder. ¿Por qué? Porque nadie le está pidiendo la revocación de mandato, a excepción de algunos políticos del PAN, del Movimiento Ciudadano, que están pidiendo la revocación, pero más como una manera de desacreditar al gobierno. Pero el problema con la revocación de mandato es algo que tiene que venir de abajo hacia arriba, como en el caso, ustedes se recuerdan, a partir, y como se los decía hace rato, a partir de sección del movimiento de Ayotzinapa, todo el tiempo, bueno, no desde Ayotzinapa, más bien desde que entró, se quería fuera de la presencia. En ese caso, la al presidente, no el presidente se está que lo... Bueno, ya seguimos con el tema del PAN, pues que a esta que Marco no figura como un líder, que no lo es a mi opinión. A la mayoría por afuera, porque no vale la pena quedarse en este tipo de cosas. El PRD pues ya quedaba de los huesos, es prácticamente un esqueleto. Ya en un reportaje que sacó, sin embargo, apenas estos días, ya afirmó que Fernando Belauzarán, un miembro del PRD, que ya van a hacer una alianza formal con el PAN con el propósito de frenar a Morena y a López Obrador. Y ahí todavía piensan algunos que pueden aliarse con el PRI. Según lo que decía el propio Belauzarán, decía que tiene un viejo acuerdo de nunca aliarse con el PRI, bueno, pero los principios del PRD creo que ya quedaron completamente abandonados, por lo menos desde 2018, que se pudo ver completamente cuando se aliaron con el PAN para la elección presidencial. Y ahí está, te preguntan si el PRI realmente quiere ser oposición o si quiere jugarle al gobierno. Pero algo es cierto, el PRI no está muerto, y los que creen lo contrario están cometiendo un grave error. Eh, ya me gusta tocar el tema del PRI porque el PRI, yo creo que de todos los partidos, por lo menos que se veían más fuertes en 2018, yo creo que el PRI es el gran perdedor de la elección de 2018. ¿Y en qué impacta esto? En el financiamiento. Para el financiamiento se usa, por un lado, el padrón electoral,
por otro lado, el 65% de la unidad de medida y actualización, pero con base en la elección que tuvieron para la Cámara de Diputados. El PRI obtuvo cerca de 16.5%, la de senadores tuvo 15.90%, el presidente 13.56%. Sus resultados fueron los más bajos de la historia y eso obviamente repercute en el financiamiento. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Por qué? Porque en el PRI, en el 2018, para gastos ordinarios, para gastos de campaña y demás, tuvo 1.689 millones de pesos como financiamiento. Para este año tuvo casi la mitad de ese financiamiento. Es decir, tuvo 896 millones de pesos más o menos para este año. Y muchos pensarían que la crisis viene de 2018, pero no, en realidad la crisis viene de años atrás. Solo que 2018 solo la hizo más visible de lo que ya era. Y bueno, ya hablando de las elecciones federales, no lo voy a comparar con las locales porque sí cambia un poquito el panorama, pero la última vez que fue solo en elecciones el PRI fue en el 2000. Ya de ahí, de 2001 para acá, salió con el verde y muchos pensarían que la alianza con Nueva Alianza ha sido desde siempre y no. Con Nueva Alianza, la coalición es relativamente muy joven. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán a Gabriel Cuadri. En 2012, el Nueva Alianza y el PRI no se lograron poner de acuerdo en los candidatos que iban a postular para la Cámara de Diputados. Es por eso que Nueva Alianza fue solo y el PRI solo fue con el Verde. El Verde que nació en los 80s, un partido que realmente nunca ha tenido demasiada relevancia, fue aliado en el PAN en el 2000, rompen en el 2001 por desacuerdos con Fox, de 2001 a 2018 hacen alianza con el PRI en el ámbito federal y en el local, y ya a partir de 2018 pues como que el PRI ya no les conviene demasiado, prefieren aliarse con Morena, por lo menos desde 2018 en las cámaras. El año pasado lo pudimos ver en Puebla y en las elecciones locales, pues como no pudo iniciar el proceso, todavía no se sabe si, por ejemplo, para los ayuntamientos y los diputados locales vayan a ir en alianza Morena y el Verde. Pero la gran interrogante es qué va a pasar con el Verde en el 2021, porque hay mucha gente que ve en el Verde como un satélite del poder. Algunos no lo ven bien. De hecho, desde el día de la conferencia de prensa, muchos actores y miembros de congresos estatales se pronunciaron en contra de la posible, una eventual alianza entre la fuerza política de El Verde y de Morena. Bueno, el PT pasando por encima igual, sí, pero recuerdo y sí, voy a tomar en cuenta porque el PRD ya había perdido el registro. Después salió que una elección para un diputado, tuvieron que hacer elección extraordinaria, entonces tuvieron que actualizar la votación válida y emitida y apenas superó el roce. Porque ahí sí el PRD podría tal vez querer jugar solo, como ya lo vimos en las Estado de México 17, donde Óscar González fue el candidato del PT. Por un lado, digamos, un eventual Morena ya estaba fuera de plazo y sí podría, a lo mejor si buscáramos algún culpable de que Delfina no sea hoy gobernadora del Estado de México, por un lado sí se la pudimos atribuir a los
malos manejos que tuvo el partido para concretar una alianza con el PT, y por el otro lado que sin lugar a duda fue el despliegue masivo de la compra de voto y del fraude electoral que hizo el PRI, ayudado por el presidente entonces, Peña Nieto. Es los dos factores que lograron que por primera vez el Estado de México tuviera una alternancia y sobre todo un partido de izquierda y un partido nuevo. Y bueno, por último, Movimiento Ciudadano, pues que ahí sigue tratando de hacer su lucha. Eh, Todavía no sabe si en 2021 va a estar solo, va a ir en alianza, que creció gracias al Frente por México, sí, pero no sé si los números que trae solo le alcancen para algo en 2021. Y ya vimos el repudio que tuvo Alfaro hace algunas semanas y que lo seguirá teniendo, que está tratando de ser una figura en la que la gente puede ver la oposición a López Obrador, pero pues tampoco le está saliendo. Y bueno, ya entrando al tema de los partidos nuevos, tenemos que ver el informe que entregó el secretario ejecutivo el Consejo General en marzo, a finales de marzo. Ya traía a 7 partidos que habían formalizado su intención de ser partido político nacional y que tenían básicamente cuatro requisitos. El primero, el número de militantes que les recordaba hace rato. Para una de las causas de pérdida del registro como partido político nacional es no cumplir con el padrón de militantes. Para el año que se van a constituir los partidos políticos, el mínimo de afiliados que tenía que tener un partido político es de 233.945 afiliados. El punto 26 del padrón utilizado en la elección federal ordinaria anterior, es decir, la que se usó en 2018. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como les decía hace rato, los partidos políticos tuvieron una importante reducción en el padrón de sus militantes. Es decir, que el PAN y Movimiento Ciudadano pudieron, una vez actualizados los padrones, pudieron haber perdido su registro debido, bueno, más Movimiento Ciudadano, el PAN estaba como 1,000 militantes arriba, pero es decir que si dejan de cumplir con los 233.945 militantes, automáticamente pierden el registro. Otro requisito fueron las asambleas, que tenían que ser 20 estatales con 3.000 afiliaciones mínimas o 200 distritales de las 300 con 300 afiliaciones cada uno. El INE tiene que checar que no haya doble afiliación y en su caso tiene que recurrir al ciudadano para saber cuál es su registro válido. Tenían que entregar su serie de documentos a más tardar el 20 de febrero y para el 1 de julio ya sabríamos quién sería el nuevo partido político, pero con todo lo de la pandemia, que el INE suspendió muchos plazos, bueno, ahora el 31 de agosto exactamente, se pretende que ya se les dé registro oficial a los nuevos partidos políticos nacionales, que como les comentaba son 7. Y bueno, el primero, el Partido Encuentro Solidario ahora, que es revivir prácticamente al PES, ya dijo que se va a mantener como aliado, que pretenden ser no pretenden ser aparentemente un satélite, pues ya lo iremos viendo ahorita básicamente en los retos políticos nacionales actuales como para los nuevos serán fundamentales. Bueno, el otro, redes sociales progresistas que está ligados a el oeste, igual demostraron que si van a ser aliados o no, pues aún no se sabe, porque el partido
hace algunos días vimos a López Obrador que el Bester propiamente decirle que hablara del fraude de 2006. Entonces otra fuerza, el otro partido, Fuerza Social por México, que su dirigente es Pedro Aces, es el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, y suplente de Germán Martínez. El otro partido sería Súmate a Nosotros, que se recordarán a Manuel Espino, el antiguo presidente del PAN, que igual ahí fue el último en formalizar su registro. Y ya por el otro lado ya tenemos ahorita al final haré unos pequeños análisis sobre los nuevos partidos, y ya después seguimos con Grupo Social Promotor de México, que es básicamente revivir a lo que fue Nueva Alianza, y que tiene igual por ahí algunos maestros afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y quizá el partido más importante y al que muchos le están prestando atención es a Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, encabezados por Felipe Calderón, Margarita Zavala, que básicamente pretende ser la primera fuerza de oposición y que incluso ya dijeron más afiliados que Morena, que el PAN, que podrían ser una fuerza para todos aquellos disidentes del gobierno, ya lo iremos viendo ahorita. Y por último, Fundación Alternativa, que es encabezada por César Augusto Santiago, un antiguo líder del PRI, cercano a Roberto Madrazo, el candidato presidencial del PRI. Y bueno, ya básicamente para terminar con esto de los nuevos partidos, porque lo que me interesa es sobre todo los retos que van a tener tanto los nuevos partidos como los partidos actuales, los partidos políticos nacionales, el próximo año. Y les decía, el PES, redes sociales progresistas, Fuerza Social por México y, bueno, sin Súmate a Nosotros, no alcanzó el número de afiliados de acuerdo con el reporte que entregó el secretario ejecutivo, entonces por esa parte no lo estoy considerando, yo estoy considerando que a lo mejor 6 partidos políticos sí van a alcanzar el registro. Súmate a Nosotros no, porque si no mal recuerdo tenía como 206,000 afiliados y necesitaba cerca de 233,000. Entonces, si no alcanza el número de afiliados, automáticamente no se convierte en partido político. Como les decía, el PES, redes sociales y Fuerza Social por México, que sí pueden tener el registro, todas, por lo menos, o sus líderes están ligados a López Obrador, o han dicho que propiamente lo van a apoyar. Ya por último, el PES y Grupo Social, que perdieron el registro en 2018, pretenden recuperarlo este año. Y de las, como yo les decía, de las 7 organizaciones que pidieron el registro como partido político, probablemente 6 sí la consigan. ¿Qué retos? El reto principal para los partidos políticos nuevos es, en primer lugar, alcanzar el registro, que todos sus documentos estén en regla, que sus afiliaciones estén conforme a la ley y todo, y probablemente 6 de 7 sí alcancen el registro. Entonces, y ya para el próximo año, mmm, quizá no lo podemos tomar todavía en cuenta, pero sí que sí va a repercutir, es el financiamiento que van a tener. ¿Por qué? Porque solo les va a tocar de la bolsa que va a calcular el INE, solo les va a tocar en la repartición del 30%, que es igualitario entre todos los partidos. El problema es que antes se repartía, por ejemplo, para este año se repartió entre 7 partidos y para el próximo se va a repartir entre 13 o 14 partidos. Es decir, que si este año les tocó, pongamos 1,000 millones, el próximo año probablemente les toque solo la mitad, o sea, es decir, 500 millones. Y bueno, del total que les toca a los partidos, el 30% más. Y bueno, otro eh, posición con los informados. ¿Por qué? Porque
que un partido nuevo podrá hacer alianzas en tanto no el umbral que ahorita les voy a tocar. El cuarto reto, una perspectiva, es la función que van a los nuevos como los actuales, que función van a tener dentro del proceso, porque por un lado están los que van a apoyar al gobierno y los que no. Y invariablemente, por lo menos desde mi perspectiva, los partidos políticos nuevos lo único que van a hacer es fragmentar el voto, ya sea en pro o en contra de Morena. Es decir, que ahorita voy a tocar el tema, las elecciones no para diputados y senadores no cambiaron mucho entre los números, pero sí algunos estuvieron cerca de perder el registro por esa situación, tuvieron umbrales de cerca del 5 o 4%, algunos en el caso del 3, más del 3 para que conservar el registro, pero este es, digamos, el tema central que yo quería tocar. ¿Por qué? Porque en primera, el reto para los partidos nuevos es alcanzar el umbral, pero también para los partidos, digamos, ya los famosos satélites, como serían el PRD, que ya se convirtió en satélite, el Verde, el PT, MC, que básicamente tuvieron elecciones muy malas y que con la fragmentación del voto que tendría incluir a los nuevos partidos políticos, tal vez podría perder el registro. Va a haber, y ya el último que quiero tocar el tema del registro. La Cámara de Diputados el próximo año tendremos en la boleta entre 13 y 14 opciones, depende si suma que a nosotros alcance el umbral. Vamos a tener 13 o 14 partidos políticos para elegir. Y con la fragmentación del voto, con que los que le quite el nuevo PES, lo que les quite el nuevo PANAL y todas esas fuerzas que aparentemente son partidos muy chicos, esos partidos chicos que jalen el 1 o 2% del voto, se lo pueden quitar a otros partidos, e incluso que ves una teoría que yo puedo tener, me solo señor es una fuerza como partido chico, no satélite, pero sí como un partido muy chico, quizá como lo que hoy es el PRD. Ahí juega. Esa es la perspectiva que yo tengo. Digo, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o si gusten comentar algo. De mi parte sería todo. Gracias. Como bien decía Fernando Martínez, abrimos una ronda de preguntas y respuestas para todos los que estén interesados en preguntar o aportar algo a la ponencia. Fernando, hola. Tengo una pregunta. Fernando,
ahí hablabas de la crisis de los partidos, que en general todos tienen crisis política, y que hasta el 2024 podrían recuperarse o empezar entendí como que a trabajar sobre eso. ¿Podrías profundizar la razón, así brevemente, la razón del por qué todos están en crisis política, por favor? Gracias, saludos. Ahí, por ejemplo, el caso más emblemático del PRD, que muchos ya traían fricciones y lo que vino Morena es solo a todos los pequeños y resquebrajamientos que habría entre los partidos. Yo opino que gracias a Morena los partidos están en, pero pues la Morena no, no, bueno, si en 2021 no se terminan de eliminar, dependiendo qué partidos queden con el registro, porque yo creo, yo creo que por lo menos de los 13 o 14 que van a contender el próximo año, por lo menos la mitad no va a alcanzar el registro. Es muy difícil que Morena pierda los números que trae, que para las elecciones de senadores tenía 37 y para el diputados igual. Entonces yo creo que es muy difícil que se revierta sus números los mismos números. Ya todos todo el mundo. O sea, vamos, ya, se no sé qué piensen los demás, pero esa es mi opinión, que pueden solo quedar en el espectro, pero muy probable. Y a ver, otra pregunta, dice, con respecto al proceso electoral del año 2021, ¿qué medidas se pueden tomar en caso de que el semáforo siga en rojo y la situación actual no mejore? Bueno, no, eso es lo que ya, no sé si se tenga contemplado dentro del propio INE, que va, Lorenzo Córdoba es el que va a manejar todo ese tema, pero digo, hay que entender que el proceso electoral no solo las campañas, no solo nada. Digamos que el proceso electoral es de tres. El primero, elección, que tiene que ver con de cómo van a instalar las casillas, de los distritos, de toda la que tiene que hacer el INE, toda, poner, digamos, a trabajar toda la burocracia. Y el segundo paso, digamos, ya del proceso electoral, ya es propiamente la jornada del día, el día que se va a votar. Y ya el siguiente paso es de la calificación de la elección, pero ese ya sería un proceso que ya toca hasta el final. Digo, las campañas creo, o a finales de enero, no recuerdo, eh, la semáforos ya estén por lo menos ya a final de año, ya para poder bueno, el proceso electoral, como les digo, tiene que iniciar sí o sí. Ese no dudo que se retrase. Por ahí es en el Instituto Electoral de la Ciudad de emplazara el inicio del proceso, solamente la jornada y las campañas. O sea que trae un trabajo detrás. Yo creo que yo supongo que para finales de septiembre o a principios de octubre ya las condiciones sanitarias mejoren, porque aunque el INE y muchos partidarios del voto electrónico
quieren implementarlo ya para 2024. La verdad es que no tienen avances para 2021. De hecho, querían, si no mal recuerdo, instalar en ciertos distritos y ciertos ayuntamientos de las elecciones de este año, querían ya empezar a probar la modalidad del voto electrónico, si no mal recuerdo, con los modelos. Uno era de Jalisco, el otro no me acuerdo, es un estado del norte, no me acuerdo si es el de Coahuila, y el otro no me acuerdo si es el de la Ciudad de México o de algún otro estado, pero eran tres las opciones que se tenían, y se supone que así iba a funcionar. Ya no se ha podido avanzar yo creo que no me molestaría tanto la elección de 2021 todavía. Lo que sí me preocuparía es que las elecciones que tenían contempladas para este año y que por causa del COVID no se puedan realizar son las de Coahuila y las de Hidalgo. Entonces yo creo que en lo que avanza el proceso, en lo que se van dando estas cosas, yo creo que ya tendremos un mejor panorama en el tiempo de la pandemia. Y si no, pues ya se tendrán yo creo que si a final de año las circunstancias no están como para aplazar el proceso electoral, ya tendremos que ver a otro, ya tendremos que escalar otras medidas. Pero yo creo que para finales de año ya todo estará bien y podremos empezar el proceso electoral del próximo año como se tiene que hacer. No sé si alguien más tenga una pregunta. Si no hay otra pregunta entre los asistentes a el conversatorio, agradecemos la presencia de los asistentes, así como la ponencia de Fernando Martínez Flores. Les recuerdo que van a venir más conversatorios de este estilo. También les recuerdo que en la conversación de esta videollamada hay una pequeña encuesta para poder evaluar el desempeño del ponente. Entonces les agradezco de nueva cuenta su asistencia y la presentación de Fernando.